cuina, tota la gent que li ha sigut possible ha vingut, perquè tenim la sort de tindre el Raül, que és el representant de la Fundació en tot el que es fa referència als drets dels infants. Sabeu que per Maristes tot el projecte de protecció als infants ara és prioritari, és estratègic, i per tant nosaltres tots hem d'estar ben informats, ben formats, i aquest és un pas més dels molts que anirem fent. També molt important avui us presento a la nostra coordinadora de coeducació i coordinació de benestar. Ho he dit bé? Que és la Olga. No va respondre. El Raül ara us explicarà una mica més el que representa, però sí que penso que li hem de donar el valor que té i saber progressar en tot aquest espai de la protecció a la infància, que és com estem apostant fort, perquè no és res més que protegir els nostres infants i fer que tinguin el millor benestar aquí a l'escola. Passo la paraula al Raül. Bueno, avui aquest matí quan ens hem trobat amb el Raül m'ha dit, surts, expliques una miqueteta, ja ho ha dit la mare, no? Què és això de la COCOBE? Jo quan em van dir, seràs COCOBE? Dic, COCOBE? Què vol dir COCOBE? Bueno, COCOBE vol dir convivència, coeducació i benestar, val? Hi ha moltes funcions que la veritat quan vam fer fa cosa d'un mes la primera assemblea COCOBES, perquè a totes les escoles maristes som una COCOBE i clar, quan el Raül ens van presentar totes les funcions ens vam espantar una miqueta, la veritat, però bueno, és un camí que s'inicia ara, la figura aquesta, és nova, anirem fent camí poquet a poquet, aquest curs, estem començant, i el que estem fent de moment, que avui aquest matí el Raül, per això alguns ja l'heu vist, que l'heu saludat per l'escola, estem fent una eina de mapatge de riscos, no? Què vol dir això? Estem valorant, avaluant quines activitats, quins espais de l'escola, quines relacions adults, alumnes poden generar algun risc algun risc que puguin vulnerar els drets dels infants. I de moment aquest curs i el curs que ve seguirem treballant amb aquest document, anirem revisant, afegint cosetes i aquí estem de moment. I ara li passo la paraula al Raül que us explicarà tota la formació. Gràcies. Si parlo de veu, sentiu bé? Suficient, ¿no? Es que si no, no estoy cómodo. Primero deciros que estoy un pelín impresionado el escenario. Cuando la Mari me dijo que estaríais todas, claro, para mí todas vengo del área social y todas somos 20 en un equipo. O sea que cuando me he encontrado el panorama he dicho, em presento. Soc el Raül i soc educador social, soc treballador social y actualmente faig el meu servei a la Fundació coordinant l'àrea social, todos los proyectos sociales. Aquí en Lleida tenéis todo el calidoscopi, pasafas, etcétera, etcétera. Y actualmente soy el coordinador del equipo de protección a infancia. Luego os explicaré un poquito quién conforma ese equipo y cuáles son las funciones que tenemos, ¿vale? La Mari me pidió que pudiera compartir este ratito con vosotros. Yo os agradezco que abráis el espacio para hablar de este tema. Os agradezco sobre todo el horario, porque debéis estar hasta aquí ya de la jornada laboral y con ganas de ir para casa. Intentaremos hacerlo lo más ágil posible, ¿ok? El tiempo es para vosotras, con lo cual me podéis parar cuando queráis, interpelar, no lo deis todo por hecho. Si hay dudas, si hay quejas, si hay sugerencias, lo vamos comentando sobre la marcha. Divido el espacio en dos tramos pequeñitos, ¿vale? El primero es que toca, vamos a hablar del contexto institucional, de qué va esto de nuestras políticas de protección a infancia. Voy a ir súper rápido porque de entrada ya es algo que os tiene que resonar. Y creo que lo más interesante que podemos hacer es la segunda parte, que es ver qué pasa con todo el tema del abuso sexual infantil, ¿vale? ¿Qué pasa cuando recibimos una revelación? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo tenemos que actuar? Que al final es la realidad que os encontráis la gente que estáis en terreno. ¿Os parece bien de momento? Sí. Menos mal, porque o sea que trabajaremos desde aquí. Ya os pongo en preaviso. El equipo de protección a infancia tiene la responsabilidad de velar por todo lo que son violencias en general contra la infancia, pero nuestro ámbito de especialidad es el abuso sexual infantil, con lo cual casi toda la charla va a ir alrededor de este tema. Y yo soy partidario siempre de llamar a las cosas por su nombre, con lo cual no voy a endulzar la situación y vamos a hablar con tecnicismos, etcétera, etcétera. Vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a llamar las cosas como os las podéis encontrar cuando estéis en terreno trabajando con niños. Los niños no dicen somos víctima de abuso sexual o somos víctima de violencia. Los
lo explican de otra manera. Trabajaremos con eso para saber cómo tenemos que trabajar cuando recibimos una revelación, ¿ok? ¿Hasta aquí bien? Pues venga, vamos por faena. No, ya eché yo porque así me acuerdo con esto. Esto no se nota. Ahora. Un poco de contexto institucional. ¿Por qué los maristas hablamos de políticas de protección a infancia? Un dato para que lo tengáis en el horizonte durante toda la charla, ¿vale? Estos son datos del Consejo de Europa, ya tienen aproximadamente, si no me equivoco, unos 10-11 años, con lo cual yo creo que están un poquito desfasados, ¿eh? Pero el Consejo de Europa estima que 1 de cada 5 niños ha sido víctima o será víctima antes de los 18 años de violencia sexual, ¿vale? 1 de cada 5. Es un dato estadístico, ¿eh? Pero nos ayuda a ver la dimensión y la magnitud de la realidad de la que vamos a hablar hoy, y también nos ayuda a entender cuando tenemos un colectivo delante de chavales, de 20, 25 chavales, en qué proporción nos podemos estar manejando en este tema, ¿vale? 1 de cada 5. Yo creo que esto está infrarreportado, ¿eh? Creo que sería un poquito más. Maristas. Este es un librito que en teoría tenéis todos a nivel físico, que es nuestra política de protección a infancia. En el año 2011, a nivel internacional, la institución marista pide a todas sus unidades administrativas, a nuestras provincias, nosotros somos la provincia de Hermitage, que nos dotemos de políticas de protección, que empecemos a desarrollarlas. En Cataluña la política se desarrolla en el año 2013. En el año 2013 este libreto ya está hecho, es el libro que tenéis todos, de referencia, ¿vale? Y que es un libro que actualmente, ya os lo avanzo, se está trabajando y estamos actualizando. No leemos las cosas igual con la mirada de hoy que con la mirada de hace 2013, ¿no? O sea, 24 o 11 años, ¿vale? Hay cosas que han cambiado y nos enfrentamos a nuevos riesgos, ¿eh? No vamos a entrar en mucha profundidad, pero no hace falta que os explique a vosotras todo el tema de redes sociales, inteligencia artificial, ciberacosos, etcétera, etcétera. Todo esto hace 11 años se miraba de otra manera, ¿vale? Y esta es una realidad que empezamos a tener ya en nuestras aulas y en nuestros proyectos sociales. Veis que hablo muy rápido siempre, ¿eh? Me paráis cuando necesitéis. En nuestra guía de protección de infancia vais a encontrar la política institucional. La política es una declaración de intenciones. Y nosotros, los maristas, nos comprometemos a una serie de cosas que sobre todo tienen que ver con la defensa de los derechos de la infancia, ¿vale? Y la lucha contra la vulneración de estos derechos. En la política encontraréis el organigrama. Este organigrama ha cambiado, luego lo veréis al final quienes estamos en el equipo. Un glosario de términos, porque a veces parece mentira, pero no todas las personas entendemos lo mismo por los mismos términos. Uno puede, con una misma palabra, uno puede estar pensando en una cosa y otra persona puede estar pensando en otra. Esto nos ayuda a intentar crear una literatura compartida, ¿vale? Un conocimiento compartido. Ofrece orientaciones y recomendaciones, pero esto es un poquito delicado. No solo son orientaciones y recomendaciones, sino que exige un protocolo de comportamiento a toda nuestra comunidad educativa. Por eso es importante que este libreto nos lo leamos, porque a veces nos encontramos con situaciones en las que hay que trabajar con algún profesional que no acaba de entender por qué no está haciendo bien alguna cosa, y es porque alguna de estas cosas no se ha trabajado suficientemente bien, ¿vale? ¿Qué actitudes podemos y debemos tener con nuestros chavales? ¿Qué actitudes no deberíamos y no podemos tener con nuestros chavales y cuáles están totalmente prohibidas? Cuando digo prohibidas es totalmente prohibidas. Por ejemplo, yo vengo del área social y en el área social era muy habitual trabajar con nuestras redes, con nuestras redes sociales personales, y trabajábamos con los chavales a través de nuestra red, por el tipo de contexto, ¿vale? Esto hoy en día es inimaginable. Cualquier persona que trabaje en nuestra institución no puede contactar con los chavales vía redes sociales personales, ¿vale? Es un mecanismo de protección para los chavales y para los propios profesionales. Por poneros un ejemplo rápido para que situemos de lo que estoy hablando. La guía os ofrece también un protocolo de indicadores para que todo el mundo pueda más o menos saber qué tipo de indicadores nos permiten detectar una situación de violencia contra la infancia. Esto no quiere decir que nos tengamos que convertir en expertos, pero sí que nos ayuda, ¿no?, a tener un radar para decir, hostia, aquí hay cosas que no me resuenan bien, con quién lo puedo compartir y qué tengo que hacer, ¿vale? Contactos, formación y los formularios de trabajo, ¿eh? Esta es la política, la tenéis todos, ¿no? ¿Y todas? Vale. Si no la tenéis, en cuanto salgáis hoy, si no estáis muy cansados, o si no mañana a primera hora, picáis a la mar y se la pedís, ¿vale? Empezaréis a oír hablar mucho de este concepto, de safeguarding, ¿eh? Es un concepto que es muy anglosajón, pero básicamente la idea es, no tiene traducción literal, bueno, aquí hay profes de inglés que saben un montón, creo que tiene algo que ver con salvaguarda, sería la traducción,
pero tiene que ver con todo lo que es la vigilancia y la autovigilancia de la propia institución ante el riesgo de exposición de los niños y las niñas a situaciones de violencia. Es decir, cómo vigilamos hacia afuera de la institución y cómo nos vigilamos a nosotros mismos para no vulnerar los derechos de la infancia. Este es el concepto de Safeguarding. Nosotros trabajamos con esto desde el año 2013. Hemos hecho mucho camino. Recordar que en el año 2000, si no me equivoco, 16-17, empezamos a aplicar toda la estructura de tutorías de Trencar el Silenci y empezamos a implementarla desde los 3 hasta los 18 años, es decir, tutorías constantes, etc. Ha habido un momento en nuestra historia institucional que decidimos que no era suficiente con intentar hacer las cosas bien y pensar que lo estábamos haciendo bien, sino que necesitábamos que alguien desde fuera nos revisara y nos dijera y nos evaluara cómo lo estábamos haciendo. Por eso veis aquellos dos logos, ahí a la derecha. El de arriba lo conocéis porque es de la red de escuelas maristas, todas nuestras escuelas maristas lo tienen, ¿vale? Es un logo de UNICEF que dice que en esta escuela se trabaja en base a los derechos de la infancia, ¿okay? El de abajo debería sonaros, es una certificación internacional de una ONG internacional, que es Keeping Children Safe, que tiene unos estándares de protección a la infancia muy estrictos y que nos evaluó en el año 2022 para ver si todo lo que decíamos que estábamos haciendo, lo hacíamos bien y en qué áreas podíamos mejorar, ¿vale? Es una certificación que hay que ir renovando cada 4 años. Lo digo porque hay 2 instituciones de reconocido prestigio que avalan el trabajo que estamos haciendo en nuestra institución. Política de safeguarding, siempre hacemos referencia a 4 ámbitos de trabajo. A la política, se revisa la propia política, la propia definición, si el alcance es suficiente, si estamos atendiendo a todas las realidades, si nos estamos posicionando con claridad, etc. Hay toda un área de trabajo del personal, el personal somos nosotros, la comunidad educativa. Códigos de comportamiento, certificados de negativos de delitos sexuales al día, firmados todos la política de protección de infancia, todo el mundo conoce a la COCOBE, todo el mundo sabe que hay una situación de vulneración de derechos, sabe que puede acudir a nuestra COCOBE y comentarlo para que ella active los protocolos necesarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Procedimientos. Procedimientos es toda nuestra operativa. Cuando digo toda es desde cómo dais las clases hasta cuando salís de colonias, cómo hacéis las pernoctas, cómo hacéis los desplazamientos, cómo acompañamos a un crío al baño, cómo no podemos acompañarlo. Todo lo que hacemos que tiene que ver con los niños, cómo está nuestro personal de cocina cuando está con críos delante, cómo está nuestro personal de limpieza cuando están los críos delante. Todo esto es lo que se evalúa en la parte de personal y en la parte de procedimientos, ¿vale? En las 2. Y luego está toda el área de rendición de cuentas, es decir, cómo rendimos cuentas ante nosotros mismos y ante la sociedad de todo lo que hacemos bien y de todo lo que deberíamos mejorar. ¿Hasta aquí está claro? Sí, porque voy a tocar. Aquí siempre preparamos una dinámica para que vosotros mismos podáis hacer una reflexión sobre ¿es nuestro cole un sitio seguro? No lo haremos porque nos llevaría mucho tiempo, pero si en algún momento a nivel de ciclo o a nivel de equipo pedagógico o a nivel de lo que queréis hacer esta reflexión, ¿es nuestra entidad un espacio seguro? Podéis hacer el análisis en relación a los 4 ámbitos de los que yo os he hablado. Oye, ¿nuestra entidad es segura a nivel de espacio físico? Nuestros espacios, nuestras salas donde nos reunimos con los niños, por ejemplo, tienen un espacio donde yo puedo ver lo que pasa dentro, o no, o me reúno en un espacio donde nadie sabe lo que pasa. Controlamos las entradas y salidas del cole, o alguien se puede pasear por nuestras instalaciones como si estuviera por su casa. Todo esto. Cuando vamos de colonias tenemos un plan preparado para decir, oye, ¿cómo vamos a dormir con los niños? Si hay que hacer un cambio de ropa, si hay que duchar, cómo atendemos a los críos con diversidad funcional, cómo se trabaja todo esto, ¿vale? Y a nivel de rendición de cuentas. Ese análisis lo podéis hacer vosotros en vuestros equipos, ¿vale? Y es interesante que de vez en cuando nos empecemos a plantear cosas. Laura os ha explicado que hemos estado trabajando en esta herramienta que es un mapeo de riesgos. El mapeo de riesgos es el trabajo de reflexión que os acabo de pedir yo a vosotras, lo hacemos nosotros también, ¿vale? En este caso, el equipo directivo ha hecho una propuesta y yo con Olga lo hemos estado revisando. Hemos estado viendo pues, cómo son vuestras instalaciones, qué planes tenéis de contingencias cuando salís de colonias, si le pasa algún crío en el cole, cómo se le acompaña al médico, no. Si vamos al médico, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con un vehículo personal? ¿Vamos en taxi? ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿Vale? Al menos ir haciendo ese tipo de reflexiones. Pues hoy es lo que hemos estado trabajando con ellos. Recordaros, esto va a cambiar el año que viene, pero a día de hoy es la que funciona, que tenéis un canal de denuncia, ¿vale? Operativo para cualquier situación de vulneración de derechos de infancia. Es decir, en principio vuestro punto focal, lo que es el máximo responsable en protección de infancia en esta casa, es la Mari, también tenéis a Olga como COCOBE, pero por lo que fuera, consideráis que tenéis que acudir directamente al equipo de protección de infancia,
tenéis un canal de denuncia en la página maristes.cat. Aquí lo veréis, canal de denuncia. Entráis allí, ponéis un comunicado que puede ser anónimo o con nombre y apellidos, y esto nos llega a nosotros, ¿vale? Y nosotros ponemos en marcha los procedimientos que tomen. Esto lo estamos mejorando y el año que viene vamos a tener uno mucho más chulo que nos permite la interlocución con la persona que está denunciando, incluso de manera anónima, ¿vale? No soy muy ágil con las nuevas tecnologías, pero al final es un repositorio donde uno puede entrar, dejar una información, luego entra otro y nos vamos contrastando el trabajo. Y este es el equipo, por si no lo conocíais, yo creo que la mayoría de caras son familiares para vosotros. El Llorens Claramunt ha sido director nuestro un puñado de años, además es de aquí de la Terra. Actualmente es el presidente de la Fundación Dictia, también, no sé si os suena, que hemos creado una fundación con carácter internacional, también de salvaguarda de derechos de la infancia. Loreto, que es la actual directora general, y la Inma Amadeo, que es la cap del equipo de comunicación. Creo que a todos, en alguna cosa u otra, seguro que habéis coincidido, y seguidor soy yo. Hasta aquí, ¿cómo vais? ¿Despiertos? Vale. Si os parece, vamos a la operativa, que es la parte que... Vale, muy bien. Que yo creo que nos puede interesar más porque normalmente es la que preocupa más. ¿Qué pasa si detecto algo? ¿Qué pasa si un niño me dice X, etcétera, etcétera? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Sobre eso vamos a trabajar, ¿vale? Estas son realidades que nos encontramos en nuestro ámbito. ¿Estoy en medio? Un poco. Bueno, no pasa nada. Ya por tiempo. Esto no sale de manuales, estos son relatos de chavales de nuestra institución, ¿vale? Esos son los expedientes con los que trabajamos en el equipo de protección. Este es el tipo de revelaciones que solemos encontrarnos cuando sale una situación de violencia sexual contra la infancia. Veis que suelen ser situaciones que suelen ser bastante contundentes, porque los niños explican con sus palabras, que suelen ser bastante desagradables, que siempre os van a pillar en el peor momento del día, o sea, no os van a pillar en un despacho solos, tranquilos, etcétera, etcétera. Va a ser en el momento en el que el niño o la niña vea la oportunidad o no pueda retener más esa información y va a soltar la bomba, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando empiezan nuestros males y nuestras preocupaciones, ¿ok? Siempre llevo un poco de literatura sobre derechos de infancia, pero es que esto, si os lo pongo ahora, os voy a matar. Simplemente, cuando hablamos de derechos de infancia, esto no pretende ser un tratado científico, pero hasta el siglo XIX aproximadamente no existían, básicamente. Lo hago muy resumido y muy a lo bruto, pero básicamente no existían. En el año 1874, en Nueva York, hay la primera sentencia por violencia contra una niña, que era Mary Ellen, una niña que recibía un maltrato brutal por parte de la familia de acogida, ¿vale? Y es la primera vez que se enjuicia a una familia por violencia contra la infancia. Y se enjuicia a la familia a través de la ley de protección animal, porque no existían leyes de protección a la infancia. Es el año 1874, ya sé que suena súper antiguo, pero a nivel de historia estamos hablando de hace 4 días, ¿vale? La gran revolución que vivimos en materia de derechos de infancia viene con la Convención de Derechos de Infancia. No os voy a hacer levantar la mano, pero cada uno que haga su reflexión. Nos dedicamos a los derechos de la infancia, todos los que nos trabajamos en el acompañamiento, niños, niñas, etcétera, etcétera. Al final estamos trabajando con los derechos de la infancia. Siempre que trabajo con colectivos de profesionales que trabajan aquí, pregunto cuántos han, no levantéis la mano, cuántos han leído la Convención de los Derechos de la Infancia. Y es muy extraño encontrar profesionales que la hayan leído, que la conozcan y que la hayan trabajado. Yo siempre digo lo mismo, es muy difícil defender algo que no se conoce, por lo menos defenderlo en profundidad. ¿Vale? Simplemente para que la reflexión la tengáis con vosotros. Y ahora sí, venga, aterrizamos en el tema de... ¿Se ve algo? Lo leeré en voz alta, ¿vale? ¿Voleu apagar llums? Sí. Estamos grabando. Pues os lo leo en voz alta, ¿vale? Son frases muy cortitas. Primero, un poquito de contexto de qué hablamos cuando hablamos de ASI, abuso sexual infantil, ¿vale? Que es donde vamos a centrarnos.
El ASI siempre se basa en una relación de poder, siempre, ¿vale? Es muy difícil que haya abuso sexual infantil, si no es una cosa puntual y muy contundente, normalmente se basa en relaciones de poder. Haré muchos paralelismos con la violencia machista. Hay diferencias, pero hay muchos paralelismos, ¿eh? Siempre hay una relación de poder, por tanto, para romper una relación de abuso hay que poner el foco en romper la relación de poder, ¿eh? Que situemos esa idea. El aislamiento es la estrategia principal de los abusadores. ¿Hay abusos en la calle por un desconocido, etcétera? Pasa, pero es la minoría. Es la minoría, es residual. La mayoría del abuso sexual infantil se produce en entornos de confianza, ¿vale? Por gente conocida y con una estrategia que dura mucho tiempo, ¿vale? Luego veremos un poquito cómo funciona el ciclo del abuso, ¿vale? Pero que no es algo que se produzca de hoy para mañana, ¿eh? Es un ciclo continuado. Y el aislamiento de la víctima, ¿qué quiere decir el aislamiento? No es un secuestro, ¿eh? El aislamiento es cómo empiezo a apartarlo del grupo de amigos, cómo empiezo a intentar apartarlo del núcleo familiar, cómo empiezan a funcionar los secretos. El tema de los secretos creo que lo trabajáis mucho en las tutorías, en Cal Silenci, cómo empezamos a manejarnos en esos conceptos. La detección del abuso sexual infantil a través de indicador físico es muy residual, es muy difícil que vosotras podéis detectar un abuso sexual infantil a través de un indicador físico. O sea, que veáis algo físico, que digáis esto es un abuso sexual, ¿vale? Por suerte no lo vais a tener que ver, porque además nosotros tenemos totalmente prohibido hacer cualquier tipo de exploración física. Lo digo porque en el caso de que os llegue alguna vez una revelación, no podemos pedir, ¿puedo ver algo? Esto no lo podemos hacer, porque no somos expertos en peritaje ni somos forenses, ¿vale? Con lo cual ahí no podemos entrar. Pues es muy difícil que vosotros veáis algo físico que os dé pistas sobre este tema. Ahora me diréis, ¿y cómo lo vemos? Pues ya miraremos alguna pista, ¿vale? Lo que os decía antes, el 90% de abuso sexual se produce en entornos de confianza, familia, básicamente, centros educativos, splines, clubs deportivos. ¿Dónde? ¿Dónde están los niños? Donde hay niños, hay situaciones de riesgo de abuso, ¿ok? Hay un infrarreporte en el caso de los niños, varones, se denuncian más las situaciones de las niñas que las de los niños, y aquí todavía arrastramos tabús que tienen que ver con la orientación de género, la sexualidad, etcétera, etcétera. Aún pasa esto, a los niños aún les cuesta un poco más denunciar cuando son víctimas de abuso por el tema del tabú de la orientación sexual. El nivel socioeconómico no tiene un impacto significativo, importante. No hay más abuso en el calidoscopio que aquí, ¿vale? No hay más abuso en la Mariola que, no conozco los nombres de lugares, que aquí donde estemos, ¿vale? No tiene nada que ver con el nivel socioeconómico. Podemos encontrar otro tipo de pautas de desestructuración familiar, de pobreza, etcétera, etcétera, pero no relaciona directamente con el tema del abuso. Y no existe el síntoma del niño abusado, ¿vale? Siempre trabajamos en base a hipótesis. ¿Qué quiero decir? Que no veréis una cosa que digáis 2 más 2, abuso sexual infantil. Esto no pasa, no existe. No existe. Cada niño es un mundo y tenemos que trabajar en base a hipótesis y en base a diferentes tipos de indicadores. ¿Ok? ¿Me seguís o no? Porque no veo ni cómo vais. Si necesitáis parar, me lo decís. Estem a casa, ¿eh? Bueno, pues esteu a casa. La interacción abusiva. Más o menos el ciclo del abuso siempre sigue un patrón muy similar, ¿vale? Una primera fase de seducción, donde el abusador se gana la confianza del niño, ¿vale? Donde empieza el proceso de manipulación, de generar dependencia emocional con el crío, y en la fase de aislamiento. La mayoría de los abusadores sexuales, los depredadores sexuales infantiles, no son monstruos. Así lo son, pero no lo parecen. Son gente que tiene la habilidad de captar la atención de los críos, son gente carismática, no son gente que se ganan el cariño de los críos. Monitores, agrupamiento, tutores, educadores sociales, son gente de confianza, ¿eh? No llevan cuernecitos, ni se les ve venir a leguas, ni son gente extraña, ¿eh? Fase de silencio y secreto. Esto siempre funciona en el ciclo del abuso, siempre existe silencio y secreto, ¿vale? Por eso es tan difícil para la víctima denunciar. El silencio y el secreto se pueden establecer en base a una relación de manipulación afectiva. Tú eres mi favorito, tú eres mi favorita y lo que estamos viviendo es muy especial, ¿vale? Esto solo lo hago contigo y esto lo tienes que valorar. Este es un tipo de estrategia y la otra es la amenaza, ¿vale? La otra más fácil es la amenaza. Si me cuentas, te va a pasar algo a ti, te va a pasar algo a tu mamá, a tu hermana, a mí, etcétera, etcétera, ¿vale? Son normalmente las dos grandes estrategias que se utilizan. Y luego está la fase de interacción abusiva.
Lo que os decía antes, no lo veis, pero ahí pone que la interacción abusiva siempre, casi siempre, es gradual y progresiva. ¿Qué quiere decir gradual y progresiva? Una caricia, un regalo, un piropo, una mano en la pierna, bla 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 bla, hasta que llega la situación de máximo abuso. No siempre hemos de pensar, cuando hablamos de abuso sexual infantil, en penetración. Hay otros tipos de abusos sexuales, ¿vale? Pero aquí esta sería probablemente la que todo el mundo sitúa como con más alarma en su cabeza. Y de ahí a la conducta sexual, que es lo que os estaba explicando. Más o menos, el proceso en una interacción abusiva siempre es muy similar. Venga, y esto es la parte que más me interesa. Actuaciones delante de una revelación. Vale, y ahora yo, si viene mañana un crío y me dice, oye, mi papá anoche en la ducha me tocó la colita, porque te lo dirá así. ¿Yo qué tengo que hacer con este marrón? Porque yo soy profe y a mí nadie me ha preparado para esto. La mayoría de gente no tiene formación especializada en esto. Algunas cosas las voy a decir, igual os vais a sonreír como diciendo, claro, parece fácil de decir, no es tan fácil de hacer, pero hay que como mínimo empezar a escucharlo y a familiarizarnos con el discurso. Mantener la calma. Primero, mantener la calma. Recordar que el 80% de vuestro lenguaje es corporal, no oral. Y los niños son terriblemente intuitivos y sensitivos. Quiero decir, hay revelaciones que son muy duras, pero en la medida de las posibilidades nosotros no nos podemos derrumbar en el momento de una revelación. No podemos llorar, no podemos gritar, no podemos empezar a temblar, no podemos arquear las cejas, ¿vale? Hay que ser lo más neutro posible. No digo frío, ¿vale? Pero no poner cara de terror, ¿vale? Intentar controlar, intentar daros cuenta de que estáis en un proceso profesional, ¿vale? Y que tenéis que atender una realidad y que buena parte de lo que pase a partir de ese momento tiene que ver con esos primeros segundos, ¿vale? Por tanto, calma, es un momento de simplemente, no está fácil, pero simplemente escuchar lo que nos están explicando. Escucha activa, ¿vale? La escucha activa significa eso, escucha activa. Para una víctima, el momento más complicado de todo el proceso es el momento de la revelación, es decir, me está pasando esto. Y ese es su momento. Punto. Esto no es negociable para nadie. Nuestra opinión, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra buena fe, nuestra buena intención no tienen cabida en ese espacio. Si la víctima necesita 15 segundos para explicarlo, son sus 15 segundos. Si necesita 27 minutos, nosotros aguantamos estoicamente esa revelación. Podemos acompañar, y esto lo hacéis mucho mejor que yo, sintiendo con la cabeza, facilitando el espacio, siendo acogedoras, pero no interviniendo en la conversación. Podemos hacer una pequeña pregunta para calificar algo si hace falta, pero no es el momento de interrogar a nadie. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Ausencia de juicio. No nos toca opinar. Nosotros no opinamos, nosotros no vamos a valorar y no vamos a juzgar nada. Podemos reforzar a la víctima diciéndole, oye, qué valiente que me puedas explicar esto. Ok, ya estoy aquí yo para ayudarte. Ya veremos cómo podemos seguir adelante juntas. ¿Ok? Esto sí. Más allá de eso, nosotros no juzgamos. Recordad, el 80% de vuestra comunicación es corporal, no verbal. Ojo con levantar las cejas, ojo con poner cara de sorpresa, ojo con poner cara de no te estoy creyendo, ojo con poner cara de sorpresa. Ya lo he dicho de sorpresa, pero así queda más claro. Esto parece obvio, pero ojito si alguna vez os hacen una revelación de alguien al que conocéis. Y ojito si alguna vez os hacen una revelación de alguien al que conocéis y al que queréis. Y en el que confiáis. Y en el que pondría la mano en el fuego que esto no puede haber pasado. Lo más fácil es que ante una revelación así uno haga esto. Es lo más sencillo del mundo. Ahí ya estáis mandando un warning, estáis mandando una luz roja a la víctima diciéndole, no te estoy creyendo. Y estáis cerrando todo el proceso. No es el momento de pensar en el victimario, en la supuesta, en la persona que agrede, ¿vale? No es el momento. Habrá otros momentos, veremos cómo se acompaña esa situación, cómo os tenemos que acompañar a vosotras, lo que haga falta. Pero ese es el momento de la víctima y ese es su proceso. Aceptamos, respetamos, validación emocional, lo que os decía antes. Hey, qué bien que hayas tenido un espacio para poder explicarme esto, sin más. Proximidad, respeto, pero distancia personal. A ver, esto a todo el mundo le hace mucha gracia siempre, pero es verdad, nosotros somos muy mediterráneos y somos muy sobones. Y más ante el sufrimiento del otro y más ante el sufrimiento de un niño. Es ver a un niño llorar y nos abalanzamos al abrazo y a la caricia y al cuidado físico. Vale. Cuando una víctima está conectando con su dolor más profundo y está conectando con su revelación, es muy probable que bloqueéis ese proceso si lo sujetáis. Eso por un lado.
Y por otro lado, tener siempre en cuenta que ese abrazo a veces tiene más que ver con vuestra necesidad que con la necesidad de la persona que nos está explicando. ¿Vale? Esto lo damos por hecho de que todo el mundo necesita abrazos cuando está llorando o una palmada. No. Nosotros que somos más primarios nos damos palmadas así como diciendo, tranquilo, todo va a ir bien porque yo te he dado un golpe en la espalda. ¿No? Pues no. Esto no funciona así a nivel psicológico ni a nivel emocional. No tenemos cultura, pero tampoco cuesta tanto integrarla. No cuesta nada preguntar a la gente qué necesita. No hablo de una cosa alienígena. Oye, te veo llorar, ¿necesitas un abrazo? Porque igual me dicen, como se te ocurra tocarme, te envidio, porque no me apetece que me toques. O igual te dice, oye, pues no uno, no, necesito dos. ¿Vale? Pero no cuesta nada generar esa cultura. Y esto pues, hablo de nuestras propias relaciones personales, de familia, de parejas, etcétera, etcétera. Pero con los críos lo damos por hecho. Y a los críos también se les puede preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres que vayamos a beber agua? Etcétera, etcétera. Pero no sintamos nosotros por ellos, ¿vale? Dejemos ese espacio para ellos. Perdona. Vale, no exploración, aquí pone aquí, estamos allí, no exploración, no peritaje, no revictimización, lo que os he dicho, nosotros no hacemos exploración física, no hacemos interrogatorios de ninguna manera, no pedimos más detalles de los que nos han dado, coger una revelación y simplemente escuchar lo que nos han traído, ¿vale? Y no revictimizamos, evidentemente. Hay una serie de preguntas que si no sabes hacerla, si no tienes habilidades de entrevista de este tipo, puedes estar revictimizando permanentemente a la víctima. No es necesario. Además, es muy probable que, lamentablemente, hasta hace poco, las personas que son víctimas de violencia sexual, el tema de violencia machista también pasa mucho, tengan que prestar declaración ante 300 personas diferentes. ¿Vale? 300 personas diferentes. Y esto es revictimizar permanentemente a la persona que ha sufrido una situación así. ¿Vale? Un crío, hasta ahora, podíamos entrar en procesos judiciales de hasta 7 años de duración y había declarado ante 7 personas diferentes. La psicóloga, la forense, el Mossos d'Esquadra, la autora, la directora del cole, la COCOBE, el del EPI, etcétera, etcétera. Se lo tenía que explicar a 200.000 personas. Vale, esto no es sano. Esto no es sano y esto es revictimizar. Ahora hay un nuevo proyecto, hay en marcha 13 en toda Cataluña, que se llama Barnaús, no sé si lo habéis oído, ja, es diu la caseta dels infants, la casa dels infants, que es el niño que había sido víctima de violencia sexual, iniciaba todo un protocolo de tengo que ir a los Mossos, tengo que ir al hospital, tengo que ir al pediatra, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al cobre, tengo que ir a la orientadora, y ahora vas a una casa que está diseñada totalmente pensada para los niños y los equipos que tienen que intervenir van allí, el niño no se mueve de allí. Y solo se le toma declaración una vez, ante una profesional especializada, y esa declaración sirve como prueba preconstituida. O sea, con eso ya coges, te vas al juez y le dices, mírese usted esto, que esto ya es legal y es oficial. Y este niño, esta niña no tiene que volver a prestar declaración. ¿Vale? Ahí se trabaja con con ventanas de estas que se puede ver sobre una dirección, tiene un nombre, no me acuerdo. ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Que solo se ve en una dirección, se graba, etc. Y además, las personas que toman declaración son gente especializada. ¿Vale? Lamentablemente, antes, no todo el mundo está especializado en hacer eso. Yo he tenido que acompañar a víctimas de violencia sexual a cuerpos policiales y depende del turno que te toque, tienes un problema. Tienes un problema por cómo se pregunta, por cómo se acoge a la persona que va en pleno proceso de vulneración, ¿no? Y cuando su vida se le está desmontando y te toca el personaje de turno y tienes una dificultad. ¿Vale? No sé si se puede tocar sobre el amarillo. ¿Vale? Bueno, si no me apaño, tampoco es... Vale, llegamos a la fase fundamental. Hasta ahora todo es muy importante, pero ahora lo más importante, una vez tenemos todo esto encima de la mesa, que hay que hacer es simplemente comunicar a quien toca. Ahora tenéis una figura nueva que es la COCOBE, que tiene que ser una persona de mucha referencia para vosotros, que es Olga, ¿vale? Y tenéis al equipo directivo, pero sobre todo tenéis a Mari, que es nuestro punto focal en el pueblo, nuestra máxima responsable. Parece obvio también lo de comunicar, pero no ha sido obvio siempre en nuestra institución, ni en ningún sitio. No siempre ha sido obvio. ¿Por qué? No siempre por mala intención, no siempre por mala intención, a veces es por miedo a equivocarte, a no saber lo que tengo que hacer, a que me viene grande la situación, a probablemente no lo he entendido bien, a 1000 razones, porque al final somos personas también, somos personas, y da mucho miedo enfrentarse a una situación de esta. ¿Qué va a pasar conmigo también, que he sido la persona
que he recibido esta declaración, que voy a tener que hacer, que me van a preguntar, etcétera, etcétera. Tenemos que comunicar, ¿vale? Y tenemos una responsabilidad legal también. Con la nueva Ley Orgánica de Protección contra la Violencia Infantil se es muy claro en estos términos, ¿no? Es decir, la gente que nos dedicamos a lo que nos dedicamos tenemos la responsabilidad legal de poner en conocimiento de quien pertoca cualquier revelación de una situación de este tipo, de cualquier tipo de violencia contra la infancia. Activar protocolos, esto está chupado, porque eso lo tiene que hacer la Mari, ¿vale? Que lo que normalmente que hacen es nos llaman a nosotros. Y nosotros normalmente decimos más o menos por aquí, más o menos por ahí. Depende de la situación, activamos una serie de acciones o otras. Temas hospitalarios, Mossos d'Esquadra, Dirección General de Atención a la Infancia, los de educación, EAPS, etcétera, etcétera, ¿vale? Y registrar la información. Con esto somos bastante brasas y somos pesados, pero es súper importante porque hay casos que cuando llegan a la fase judicializada, si no está bien registrada la información tenemos un problema. Nos podemos cargar todo un proceso por no haber hecho bien esa parte. Registrar la información significa escribir exactamente todo lo que pasó y todo lo que nos contaron, omitiendo, atención, porque esto nos pasa mucho, cualquier tipo de opinión personal, totalmente prohibido, incluso aunque sea muy obvio para vosotros que lo estabais sintiendo, viviendo, creyendo, solo registramos literalmente lo que nos dice la víctima. Abro comillas, mi papá me hizo tal, cierro comillas. Esto es lo que tenemos que registrar y pasárselo al equipo pertinente, ¿vale? Esto a nosotros nos ayuda mucho, si luego hay que ir a juicio o lo que sea. Los abogados de la defensa, si esto no está bien hecho, nos hacen daño. Nos hacen daño, porque podemos generar declaraciones tendenciosas de la víctima, pueden decir que hemos preguntado de una manera que han hecho que la víctima lo explique así, pero que en realidad era de otra manera. Hay que ser rigurosos, simplemente. Y no es tan complicado, ¿eh? Es decir, yo he oído esto, yo apunto esto. Todo lo demás ya no tiene cabida. Perdona, Raúl, però per exemple, ja no la teva opinió, sinó el fet de com tu l'observes, tampoc no té cabuda. A nivell de moviment, a nivell de gest... No. Solo que trasllada a nivell verbal. Sí. Com si el nen es mou, això és tangible. Això es pot... Sí, potser... Però si el nen... jo el veia nerviós, el veia molt nerviós. Fora. Si el nen plorava, el nen plorava. Ara, el nen estava espantat. Vas a tener que argumentarlo muy bien. Ya, no es subjetivo. Sí. Hay que ser cuidadosos. No cuesta nada, los informes se revisan, Ya. Escribimos, lo va a revisar vuestro equipo directivo, lo va a revisar Olga, lo voy a revisar yo y podemos volver a hablar, decir, oye, esto cómo lo viste exactamente, vamos a ver cómo lo podemos cubrir. Pero hay que ser pulcros en este sentido. ¿Vale? Adelante. Quan estàs prenent, quan un nano se t'obre o un adolescent, és prudent, pregunto, és prudent, espera un moment, vas a buscar el cap d'estudis, vas a buscar el tutor, vas a buscar... Pregunto. No ho és, primer, perquè pares al moment... No, parlo des del punt de vista jurídic, no des del punt de vista... Sí. No, primer per la víctima. Segon, si la víctima, el nen, la nena, el jove, ha vingut a parlar amb tu en un moment determinat és per alguna cosa, és perquè vol parlar amb tu per lo que sigui, no ha volgut parlar en un altre entorn ni amb una altra gent, ¿vale? Y esta es nuestra gran fuerza, ahora reforzaré esta idea, pero esta es nuestra gran potencia, ¿vale? I després per no contaminar molta gent per aquí, ¿vale? I després parlarem de tot el tema de la confidencialitat, que això és clau, ¿vale? També, perquè això genera a vegades una miqueta de controvèrsia, però és molt important que ho tinguem present. No sé si t'he respost. Sí? Més preguntes d'aquí? Gravar. No. I jo com puc transcriure exactament tot el que em diu la meva limitació de escriptura, per exemple? A ver, repita la última part. Si ho expliquen tot, jo entenc que no puc escriure el moment perquè és un tallador absolut i després ho he d'escriure tot el que m'ha volcat. Probablemente y habrá alguna palabra que vaya... No nos obsesionem ara porque yo parece que os he escrito que registréis una grabadora. Y normalmente este tipo de revelaciones, antes os he dicho puede durar 27 minutos, pero esto no pasa. Vais a tener un flash de 10-15 segundos. Mi mamá me hizo ayer esto, mi papá me pasó esto, el niño del tercero de la ESO me ha hecho esto en el lavabo. Ese es lo que vais a ver, básicamente. Y esa es la frase que hay que recoger. Lo más riguroso posible, si vaya una palabra o dos. Simplemente digo que no hagamos, si el niño nos ha dicho una frase así, no te encuentres un informe así, porque todo lo demás probablemente será opinática nuestra.
entenc el que vol dir és que a nivell jurídic segurament és més potent una... No podem gravar nosaltres. Això, no tindrà validesa. No tindrà validesa, això. A part, que si tu li dius al nen, para, sacas el móvil, le pones la grabadora, no, no és veritat, Però hi ha tentació de dir, hòstia, això no se'n pot escapar y le pongo el móvil delante y... O sea, es que hay que ponerse en el lugar de la víctima, Una revelación es terriblemente compleja. Estamos teniendo revelaciones de gente de 50 años, de 60 años, de 70 años, y están revelando ahora. ¿Vale? Son procesos de 40, 50 años, no estoy exagerando. Es muy difícil para una persona decir, me ha pasado esto, o me está pasando esto, o me pasó esto. Con lo cual ese momento es, voy a decir así, es sagrado. Hay que respetarlo mucho. ¿Sí? Me queda una diapositiva. Voy a llegar en pantalla. Vale. Antes de que se me olvide, porque luego no está. Vale, antes de pasar aquí, tema de la confidencialidad. En situaciones de violencias en general, esto debería ser algo más generalizado. Pero en este ámbito concreto, y sobre todo en el tema del abuso sexual infantil, la confidencialidad ha de ser absoluta. Y absoluta es, si yo le he explicado algo a la Olga, esa información es de la Olga, de nuestro punto focal y del equipo de protección a infancia. Si no es estrictamente necesario para alguna actuación profesional vinculada a esa situación en concreto, el resto del claustro no necesariamente tiene por qué estar informado de esta situación. ¿Vale? Això tampoc és negociable. Las víctimas tienen derecho a ser protegidas y tienen derecho a no ser señaladas y vistas como víctimas el resto de su vida. Y nadie tiene por qué saber si una niña o un niño ha sido víctima de una violación o de lo que sea. En los adultos sería igual, porque yo me dedico a infancia. ¿Vale? Pero hay que ser muy respetuoso. Cuando yo digo esto siempre hay alguien que pregunta, bueno, pero yo, claro, si el niño está raro es bueno que yo se lo explique al tutor. Al tutor se le puede explicar de muchas maneras y no hace falta darle toda la información. Se le puede decir, oye, estamos viviendo un proceso complicado con este crío y hay que estar atento a esto y a esto. Y no tiene por qué saber el contexto exacto de la situación. Y eso no es una falta de respeto a un compañero, no es una falta de confianza y no es una falta de ética profesional. Todo lo contrario. Es precisamente aquí donde ponemos en juego toda nuestra ética profesional. Porque por encima de nuestra necesidad de conocer y de nuestra buena intención de querer acompañar lo mejor posible, está el derecho del niño y la niña a ser protegidos en este ámbito. Y de que esa información sea tratada por el menor número de personas posibles que vayan a trabajar con esa información. ¿Sí? Esto siempre genera polémica, Martino. Genial. Lo he conseguido este año. No, només preguntar si tu informes això, que hi ha un procés i aquest procés, o sigui, aquesta informació que has donat tu al tutor, per exemple, com has dit, se li dona també a la persona en qüestió que li has dit aquesta informació així de restringida o no? M'he perdut, No, sóc jo, que tampoc des d'aquí no... Dic que jo, o sigui, a mi m'han dit, la persona, la víctima m'ha dit el que m'hagi dit. Jo penso que és necessari dir-li al tutor així, un trosset així, o sigui, que estigui atent al que pugui passar. I això jo li dic a la víctima o no, que jo he parlat amb el tutor. A la víctima no la podem enganyar y no le podem dir que no ho sabrá ningú. Esto pasa mucho, sobre todo en jóvenes y adolescentes. ¿Vale? Es muy habitual, pasa incluso con colegas. Voy a contar una cosa que no se la cuentes a nadie. Trampa. ¿Vale? Huir siempre de esa trampa, siempre. Y nosotros, nuestro discurso es inamovible. Hey, puedes contarme lo que quieras y yo haré todo lo que esté en mi mano y todo lo que esté obligado a hacer para poder acompañarte y ayudarte. Con lo cual, esto que me estás contando es lo suficientemente importante para que informamos a las personas que tienen que saberlo. Evidentemente el lenguaje hay que adaptarlo en función de la escala de la que trabaje, pero la idea es la misma, ¿ok? Pues habrá el menor número de gente posible y además me comprometo contigo a que te voy a informar de todos los pasos que hay. Importante. Los críos tienen derecho a saber qué se está haciendo con la información que nos han contado y tienen derecho a saber cómo les vamos a proteger. Porque si no es como lanzar una reclamación de ayuda y ¿quién va a venir a ayudarme a mí? Voy, un segundo, acabo de contestar. Por lo tanto, antes de pensar en ese tutor, vas a pensar en Olga. Sí.
Y con Olga y con Mari vamos a decidir quién más tiene que estar informado en relación a eso. Y si no tiene que haber nadie más, pero es importante que sepamos que ese niño está en un momento delicado, ¿cómo se lo vamos a explicar al tutor? Y además, como ahora todos habéis hecho esta formación y ya entendéis de lo que estoy hablando, cuando alguien venga y nos diga, oye, este crío vamos a tener ojos, no nos va a hacer falta preguntar nada. Vamos a saber que tenemos que ser respetuosos con ese proceso. La pregunta era justament això, si jo li he de dir a l'Olga, jo li dic a l'Olga, he parlat amb l'Olga. Correcte. Anirem a parlar amb l'Olga, perquè l'Olga és la nostra referent, o amb la Mari, són les dues nostres figures. Vale? Perdona. El que estàs explicant, estàs dient, tinc la sensació que en el moment que fa aquesta operació i tal, tu poses a fer un paper molt important. Totalment. És a dir, aleshores, quin exactament aquest paper? És a dir, tu fas el vincle amb les persones, amb el grup de treball, amb el tutor, el que sigui, i tu la persona que informa, quin exactament? Depèn del cas. Depèn del cas, però la nostra responsabilitat és acompanyar-te després. La nostra responsabilitat és veure com hem d'acompanyar perquè per lo que sigui tu has de poder acompanyar aquest infant. Tu has d'estar al cas de tot el que està passant. No sé si de tot, depèn del cas, però probablement tindràs més informació que la resta. Probablement no és necessari tota la informació del que passarà a partir d'aquí, perquè la teva tasca era escoltar i comunicar, i l'has fet molt bé, i ara toca altres estaments. És com la meva. Jo he estat molts anys en terreny i tinc molta operativa, però ara no és la meva tasca, jo no agafo revelacions de nens ja. La meva tasca és protocols. La vostra és generar els espais de seguretat perquè els nens puguin dir-nos les coses. Fins aquí arriba normalment el nostre encàrrec. Abans us ho deia, no em volia oblidar. El millor que sabem fer nosaltres i que feu vosaltres, i això és una evidència, és generar espais de confiança pels infants. Cada cop tenim més situacions d'aquestes. I diem, hòstia, és una merda que ens passi tot això. Vale, és una merda, però és una merda que és nostra i que per sort els nens han trobat un lloc on posar-la. I això ho posen en nosaltres perquè per alguna cosa no, perquè esteu fent molt bé la vostra feina. És generar espais de seguretat, espais de confiança, perquè esteu cuidant i esteu protegint els nostres nens. Ojo, esto no pasa solo con los tutores. Yo he visto revelaciones a nuestro personal de cocina. ¿Vale? En los coles no domino tanto, pero en el ámbito social las cocinas son más pequeñitas, los críos comparten más y es habitual que a la cocinera alguien se le pueda acercar y decir, oye, me ha pasado esto. ¿Vale? Por eso todo nuestro personal se forma en este tipo de situaciones. ¿Okay? Pero lo más importante que hacemos, desde el equipo de protección nos damos cuenta de que las cosas funcionan porque los casos emergen, porque los casos salen, y salen porque hemos provocado que nuestra institución esté capacitada para generar espacios de seguridad, para escuchar, para recoger y para resolver. ¿Vale? Muy rápido, porque me voy de tiempo, quedan 5 minutos. Los principales victimarios son la gente que hace la situación de violencia, son familiares y o cuidadores. ¿Vale? Estamos hablando de un 90% de las situaciones, en el ámbito familiar. Las interacciones abusivas son igual de graves en los niños más pequeños que en los niños mayores. Son igual. Que nadie piense que las situaciones de abuso por un adolescente de 15 y 16 años son mucho más graves que las que puede recibir un niño de 1, 2 y 3 años. Hay situaciones exactamente igual de graves. ¿Vale? El impacto significativo que tienen este tipo de abusos, no hace falta que entremos mucho ahora, pero es evidente que esto tiene un impacto sobre la persona a nivel social también y a nivel cognitivo, en temas de desarrollo, etcétera, etcétera. Y se produce con mayor frecuencia de lo que nos imaginamos, lo de pequeña infancia. ¿Vale? Sintomatología, algunos indicadores, pistas. Que nadie se me vuelva loco a partir de oír esto. Empieza a haber indicadores en todos los niños del cole. Esto pasa mucho, ¿eh? Haces una cápsula de estos y mañana estáis viendo indicadores, vais por la calle y decís, ese niño, Raúl dijo que no. Sintomatología física, por suerte no la vais a ver, pero es evidente, estamos hablando de hematomas, desgarros, secreción vaginal, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Es sorprendente, pero hay un foco de detección importante, es un niño va a un pediatra y se le hace una prueba y le sale una enfermedad venérea. Algo está pasando. Niños de 5 años no tienen enfermedades venéreas. Vale, estos son este tipo de indicadores. Por suerte es lo que os decía, vosotros no vais a acceder, no vais a ver este tipo de indicadores. Tema conductual y emocional, ¿vale? Conductas disruptivas de repente. Típico crío que ha ido como la seda todo su proceso educativo en este cole y un año ¡pam! Empiezan a pasar cosas tremendamente extrañas.
conductas muy disruptivas, mucha violencia, mucha agresividad, deja los estudios, parece otra persona, ¿vale? Perdonad, que si no lo leo. Tristeza, dependencia, miedo, regresiones, etcétera, etcétera. Es un tipo de conductas que a veces veis. Atención, hay otros tipos de desencadenantes de este tipo de conductas. Por eso digo, nadie se me vuelva loco porque un niño empieza a hacerse pipí de golpe. Hacer pipí de golpe hay que simplemente poner el radar y decir, oye, antes no se hacía pipí, ahora se vuelve a hacer, es más mayor, se vuelve a hacer pipí, algo está pasando. ¿Hay un abuso sexual detrás? Lo más seguro es que no, pero algo está pasando. Ponemos la antena, podemos preguntar de vez en cuando cómo estás, te está pasando algo, hay algo que te preocupe, hablar con las orientadoras, lo que toque, ¿vale? Simplemente poner el radar. Y estos son bastante evidentes cuando empezamos a ver conductas sexualizadas que van más allá de lo que es el desarrollo normal madurativo. Uno empieza a oír un vocabulario que no pertoca, a hacer unos juegos de carácter sexual que no pertocan, etcétera, etcétera. Cuidado también porque ahora con todo el tema de educación sexoafectiva también estamos viviendo otro tipo de contexto, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, hay toda una tendencia. Estamos más abocados a hablar del tema de los placeres en la infancia. Esto empieza a oírse mucho. Yo no sé si alguno habéis trabajado en base a los placeres de la infancia, pero yo he estado en charlas, en formaciones, pues que hay niñas de 4 años que pues, se han estimulado, ¿no? Se autoestimulan los niños de 4 años. Eso no implica que detrás haya un abuso sexual infantil. Puede haber un tema de proceso de descubrimiento del propio cuerpo, de sentir el placer y están explorando eso. Eso también pasa. Simplemente estamos atentos a este tipo de situaciones, sin alarma y sin ponernos nerviosos. Y tenemos en cuenta de que si empezamos a encontrarnos no 1, sino 4 o 5 indicadores, bueno, vamos a hablar con alguien de si está pasando algo. Vamos a hablar con Olga, vamos a hablar con Mari, vamos a hablar con la orientadora y vamos a decir, oye, este crío, de golpe, esto no pasaba y de golpe, ¿no? Vamos a ver qué puede haber detrás. Probablemente no sea nada de esto, pero puede haber otro tipo de violencia contra la infancia, temas de maltratos, desamparos, separación familiar, yo qué sé, 1000 temas de situaciones que nos podemos encontrar. ¿Vale? Clavado. Quedan 4 minutos. No. Un segundo. Gracias. No he dejado mucho espacio al diálogo, pero 4 minutos. Si queréis comentar, preguntar, cuestionar, interpelar. Yo mientras voy cerrando el relato, que si no se me va el tren. Què us ha semblat? Us serveix o no? Si no os sirve, si no es lo que esperabais, es un buen momento para decirlo, porque si no vendrá otro a daros la misma chapa y volveréis a ver lo mismo. Si no es por aquí, pues también lo podéis comentar. ¿Preguntas? Bueno, ¿y alguna pregunta? Mira, una pregunta ya va. No et sento. Si un niño o una niña nos cuenta algo, ya sabemos el protocolo que has explicado, pero si tú lo ves directamente, también tenemos que recoger la información, o no hace falta, o verlo. si a los niños y se habla con ellos, o mejor que no. ¿Me puedes dar un pequeño ejemplo, sin que sea muy escandaloso? Sí. Cuando dices verlo directamente, ¿a qué te Cuando refieres? que te encuentres una situación en el baño, por ejemplo, de los niños o las niñas, o no. Evidentemente hay que intervenir, porque lo primero es proteger, separar, lo normal es preguntar qué estaba pasando sin hacer mucha exploración y poner en marcha la comunicación. ¿Sí? El proceso es más o menos lo mismo, pero primero va la protección. Está pasando algo, lo paramos, separamos, vemos qué ha pasado y comunicamos. Una pregunta, ahora que nosotros los de primaria vamos a ir de colonias, si algún alumno nuestro pues, se queja, por ejemplo, que duelen sus martes o nosotros como profesores que vamos a ir, ¿qué protocolo tenemos que hacer? Nosotros no podemos mirar, no podemos hacer... No, la pregunta es pertinente, pero es más sencillo lo que parece al médico. Però si es dutxa, problemes amb la dutxa, o sigui, similar amb això de la lanxa, però potser un pèl més petits, problemes a la dutxa. Però? A la dutxa. S'ha pogut fer caca.
Clar, que hagués d'intervenir jo l'adult. Llavors aquí... Pot fer, no hay problema. Sí, lo que es importante, y esto lo vais a trabajar con Olga, porque Olga ha estado haciendo conmigo el mapeo de riesgos, es que reflexionéis sobre... Ha quedado claro de la mecha, ¿no? Que reflexionéis sobre los riesgos, simplemente. El riesgo cero no existe y no lo vamos a poder controlar todo, pero siempre hay medidas mitigadoras, y esto lo vais a trabajar mucho con Olga. Y podemos establecer protocolos de cómo trabajar. Yo, por ejemplo, he sido director de un servicio que hacía duchas cada día. Nuestro protocolo determinaba que nunca había un solo profesional en la ducha, al menos 2. Y ahora voy a decir una cosa que seguramente será controvertida, pero no me voy a quedar a discutirla. Esto lo discutí con mi equipo y gané yo, porque era el director. En nuestras duchas solo trabajaban mis compañeras mujeres. Esto generó mucha discusión, es evidente, porque les estábamos pidiendo una sobrecarga respecto a los 2 compañeros varones que había, es cierto. Hubo chicas que se quejaron de que estábamos discriminando por temas de género a los compañeros varones, es cierto, pero mis estadísticas dicen que el 99,9% de abuso sexual lo cometemos los hombres. Medida mitigadora, para mí, puse en la balanza, yo aguanté la discusión, hubo malestar 2 días, pero redujimos el riesgo a prácticamente 0 en nuestros espacios de ducha. ¿Fue la mejor opción? No lo sé. Probablemente si pensáramos entre los 100 que somos aquí encontraríamos otra alternativa. Pero te pongo otros ejemplos. Mi equipo, cuando íbamos a dormir, nos pasamos, hacíamos pernoctas, colonias, 5 días de colonias, un mes peleándonos por ver cómo dormíamos. Hay gente que esto no se lo plantea, voy y duermo. Pues un equipo responsable que mira con estas gafas se preocupa de cómo hacer esto. ¿Dormimos uno solo con los niños? ¿Sí o no? Dormimos 2. ¿Dormimos con la puerta abierta o dormimos con la puerta cerrada? ¿Dormimos en la misma habitación o dormimos fuera? Mi equipo dormía en el pasillo. Ponían los colchones en medio de la puerta y dormían ahí. Cada uno, al final, encontramos nuestros recursos. Y yo me pasé mucho tiempo trabajando en esto y de golpe abrimos un proyecto para niños con autismo. Y todo lo que habíamos pensado no servía para nada. ¿Por qué? Porque los cambios de ropa los hacíamos nosotros, las manipulaciones físicas, bueno, te cambia totalmente. Te estás cambiando de golpe a una mujer de 18 o 19 años, le tienes que cambiar tú, le tienes que duchar tú, le tienes que cambiar el pañal, etc. Se multiplica el riesgo. Simplemente hay que volver a pensar, decir, oye, ¿qué puedo hacer yo para ayudar para que haya el menor riesgo posible? Por ejemplo, no es lo mismo cambiar a una persona con guantes de látex y sin guantes de látex. Esto igual no nos lo habíamos planteado nunca. Pero en un equipo que reflexiona, igual puede alguien tener la idea. No es lo mismo manipular las zonas genitales de alguien con unos guantes que sin guantes. No es lo mismo. No tiene la misma connotación ni tiene el mismo tipo de estrategia detrás. Por ejemplo, son cosas que se ven. Me interesa más que iniciéis el proceso de reflexión que las conclusiones que lleguéis, que han de ser las vuestras y que trabajaréis con otros. ¿Sí? Escolta, muchas gracias por todo. Que encara que han tingut que canviar i tot, penso que ha sigut molt interessant. Agrair al Raül que ha vingut expressament a fer-nos aquesta xerrada i penso que, bueno, pues que això, si ens ha de servir per ser una mica més protectors dels nostres nens i acompanyar-los millor, pues serà... Siempre hago la misma broma, pero es que no lo puedo evitar. Que sepáis que Lleida está mucho más lejos de Barcelona que Barcelona.